Vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Les digo, vamos a hablar de otro de los roles que hay. La semana, bueno, la sesión pasada vimos, hablamos un poco de cómo trabaja el developer, el Salesforce developer. Hoy vamos a hablar de el administrador, que es el punto de inicio para adentrarse en entender qué es la plataforma, ¿no? Muchas veces el desarrollador sí puede estar en la parte del código, pero está como en la extensión de las funcionalidades que ya llega como al límite, lo que viene de manera estándar, pero el administrador es quien está encargado de entender a fondo todo eso que viene de manera estándar y poder utilizarlo en su máximo potencial, ¿no? Es una de las piezas claves para todas las organizaciones. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Denise Rivas. Yo actualmente trabajo como Salesforce Developer en la compañía que se llama Edenred. Yo participo también como voluntaria en un programa que se llama Women Force IT. No sé si por ahí hayan escuchado. Es una fundación que se encarga de enseñar a mujeres el rol de administrador, ¿no? Entonces, estoy ahí como facilitadora en este programa. Es totalmente gratuito, tienen 2 ciclos al año. Entonces, para que por ahí lo busquen si les interesa. Y también actualmente soy parte del equipo organizador de México Dreaming. México Dreaming es un evento que se realiza, este año va a ser en la Ciudad de México, en las oficinas del Salesforce, el 20 de noviembre. Y pues es una conferencia organizada por la comunidad, ¿no? de Salesforce de manera voluntaria. Para, pues también ahí, si les interesa, pueden buscar mexicodreaming.com. Ahí viene la información. Ahorita están los boletos a la venta. Y después también vamos a ver si dentro del mismo grupo, pues también por ahí repartimos algún boleto, ¿no? Para que puedan asistir si les interesa. Es una muy buena experiencia para, pues para conocer a más personas, ¿no? Yo inicié como administrador y developer. Primero me certifiqué como administrador, luego como developer. Y siempre me ha tocado hacer un poco de las dos cosas. Y en Trailhead actualmente pues tengo el Ranger. Ahí ando trabajando ya para ir subiendo de nivel. Y sobre todo ponerme al corriente con otras cosas como lo de Agentforce, que también pues son temas que se están viniendo y hay que actualizarse. Entonces, como les dije, es el Salesforce Administrator, y el personaje de Salesforce que lo representa al Salesforce Administrator es Cloudy, la cabra. Y la cabra también puede ser un acrónimo GOAT, que significa Greatest of All Time, y que yo diría que representa muy bien también esta parte del administrador, ¿no? Porque es la persona que está como al pie del cañón en las operaciones generalmente día a día, ¿no? De la empresa. En esta serie, la siguiente va a ser alguno de estos dos. Les pido si me pueden ayudar, y por ahí está la votación para ver cuál va a ser el de la siguiente serie. Y ya el otro que quede va a ser el final. Las siguientes fechas van a ser el 12 de mayo y el 26 de mayo, ¿no? Entonces, por ahí pueden dejarnos el voto, y ya vamos viendo durante la sesión al final cuál es el que tiene mayor interés sobre estos roles, pues para seguir detallándolos, ¿no? Empecemos por describir pues qué es lo que hace un Salesforce Administrator o el admin, cuáles son sus funciones, responsabilidades, ¿no? Entonces, como tal, pues yo identifico estas que están al centro como un poco las principales, ¿no? Adaptación de la plataforma en el sentido de, por ejemplo, si trabajamos en una organización, pues donde se necesita agregar
ciertos campos que son requeridos, ¿no? Por la industria para la que trabajamos. Ir haciendo configuraciones en cuanto a la interfaz, ¿no? Con lo que van a interactuar los usuarios. Entonces, todo esto es una personalización de la plataforma para que pueda servir a la empresa, ¿no? Para que Salesforce ya nos provee lo que llamamos muchas cosas de manera estándar. Tú cuando obtienes tu organización de Salesforce, ya tienes cierta estructura y lo que hacemos es pues ir personalizando ciertos aspectos para que se adapten a la empresa, ¿no? Otra parte que es eh, parte de y que también pues es gran parte de las responsabilidades es la parte de gestión de usuarios y de la seguridad, ¿no? Todo el tema de crear usuarios, agregarle los permisos que deben de tener, un poco entender el negocio y en base a eso hacer las configuraciones, ¿no? Entonces, siempre el administrador tiene que conocer el negocio, la operación del día a día para poder asegurar que los usuarios pues tengan acceso a las cosas que necesitan. Viene una parte también de automatización de procesos, ¿no? La idea de Salesforce es que te da un sistema que tú ya puedas utilizar lo más pronto posible para que ya te vaya ordenando y pues eficientando tus procesos. Un poco los procesos, eh, pues generalmente se hace el análisis eh, de qué procesos existen y nosotros los adaptamos como administradores en la plataforma, pues sobre todo para evitar pasos repetitivos o incluso en la parte de calidad de la información, ¿no? Si agregamos ciertas funcionalidades para evitar que haya duplicados en el tema de gestión de datos, todos estos procesos eh, que le ayudemos al usuario a eficientar. Ellos también están encargados generalmente de la parte de generar reportes y dashboards. Pueden ser que algunos usuarios que ya tengan conocimiento, pues ellos mismos puedan crear sus reportes, pero también hay reportes que son generalizados y que puede ser que los mantenga el administrador, ¿no? Directamente. Entonces, la gestión de datos, pues también tiene que ver en si se necesita importar o exportar datos del sistema, por ejemplo, o hacer los backups como para garantizar todo ese tema de seguridad. Hay otros alrededor, ¿no? Que tiene que ver con, pues también hablamos de los usuarios y la adopción del sistema, pues también es una parte importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos equipos de ventas que están acostumbrados, pues lo trabajan todo en su hoja de Excel para dar seguimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces el hecho de que esté la información en esas otras lugares, pues quita visibilidad para el tema de, por ejemplo, no van a aparecer en los reportes cuál es el estatus actual, ¿no? Entonces, el hecho de ayudar a eliminar las barreras que puedan tener para que ellos adopten el sistema y se vayan acostumbrando, también es parte de las responsabilidades. Eh, Dar soporte a usuarios cuando les sale un error o cuando no saben cómo completar algún proceso, pues también damos esto. Y una parte que también a veces se involucra es esta parte de entrenamiento de los usuarios, ¿no? Cuando se habilita alguna funcionalidad nueva o simplemente de dar un refresh al equipo de ventas, a los equipos de servicios de cómo se usa el sistema, ¿no? Y consultoría de procesos de negocio, pues es esta parte donde estamos involucrados, ¿no? En saber cómo la plataforma se puede adaptar para proveer este valor agregado al negocio. Como tal, hay algunas, como yo le llamo reglas de oro, pero son
como las guías, ¿no? Como un poco la ética o el mindset que debe de tener un administrador siempre cuando está eh, en su rol, ¿no? Eh, Se maneja mucho el tema, lo van a escuchar que de repente es clics antes que código, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto Salesforce provee algunas herramientas en donde por medio de configuración mediante clic, o sea, en la interfaz, nosotros podemos hacer automatizaciones, por ejemplo, que no son muy complejas, que son como sencillos. Podemos usar estas herramientas. Solo cuando esas herramientas ya llegan como a un límite en donde, por ejemplo, ya tenemos un proceso que, eh, que se va a ejecutar en varios objetos, eh, a lo mejor ahí ya aumenta la complejidad o se tienen que hacer cálculos adicionales, a lo mejor ya se busca ayuda de la parte de código en donde se puede manejar mejor este tipo de operaciones más complejas, ¿no? Pero sabiendo que ya exploramos como qué es lo que nos da Salesforce de manera estándar. El guardián del dato o de los datos es porque el tema de lo que mencionaba, la calidad de los datos, siempre es algo que tenemos que ser conscientes en cuestionar también muchas de las cosas que a veces nos piden, ¿no? Quiero tener un campo de tipo casilla o checkbox, ¿no? Y más allá de que nos toma 5 minutos hacerlo, la importancia es un poco saber qué hay detrás de esa solicitud, ¿no? No simplemente es agregar como las cosas al sistema, sino saber cuál es el propósito que se está solicitando. Porque como dice aquí, nosotros somos el puente entre el usuario o el negocio y la tecnología. Un administrador sabe las funcionalidades de las que es capaz la plataforma, entonces, entendiendo el requerimiento o la necesidad del negocio, podemos ver cuál es la solución más adecuada, ¿no? Para ejecutar y siempre tener en mente el tema de seguridad por diseño. Hay algo que se menciona mucho que es el principio de menor privilegio y que se trata de que a los usuarios les damos solamente pues lo que necesitan para hacer su trabajo, ¿no? De esa manera, vamos garantizando pues el tema de seguridad. A veces cuando vienen temas ya más adelante de auditoría, ¿no? Se cuestiona también mucho de estas cosas, se pide revisar los perfiles, los permisos, y a veces si uno es muy abierto al inicio de la implementación en cuanto a quién puede acceder a qué información, pues ahí es donde puede haber a veces algunos problemas eh, si es que se está otorgando más acceso del necesario. Entonces, son como el mindset, un poco las reglas que hay que tener en mente, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que cubre, ¿no? Un poco el rol de administrador. Ahora, como tal, vamos a platicar un poco de las herramientas que tiene el administrador, ¿no? ¿Qué es lo que usa? Lo que podemos decir, herramientas declarativas versus programáticas, ¿no? El admin se encarga de todo lo que es declarativo, que podemos hacer mediante configuración en la interfaz. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de automatización de procesos, Salesforce tiene esta herramienta que se llama Flow Builder y es una herramienta que entra dentro de la categoría de lo que se llama low code, que significa es una manera o sea, no es código como tal, pero sí lleva una base lógica, ¿no? De procesos que vamos uniendo aquí diferentes bloques que tienen pues diferente lógica, ¿no? De negocios, ¿no? Pasos a seguir, qué pasa si
no se encuentra información en la base de datos, qué cambios tengo que hacer en los registros, ¿no? Entonces, esta es una manera donde pues muchos procesos entran dentro de esto. Para quienes ya estén trabajando con Salesforce, sabrán también que hay otras herramientas previo a este Flow Builder, digamos que ahorita esta es la principal, pero hubo otras herramientas como el Process Builder o los Workflow Rules, que ya se fue un poco quitando su uso, ¿no? En pro de esta herramienta que es un poco más moderna y te permite hacer muchas más cosas, ¿no? Aquí puedes meter, eh, por ejemplo, el tema de triggers o desencadenadores, que es cuando se crea un nuevo registro o cuando se actualiza un registro. Si queremos que sucedan algunos procesos, aquí los podemos hacer. Incluso podemos trabajar con pantallas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, aquí vemos unos elementos de pantallas en donde nosotros el usuario le da clic a un botón, le aparece una pantalla ahí mismo en su Salesforce. Nosotros manejamos esos elementos en la pantalla y por detrás ahí definimos qué son la lógica que debe suceder, ¿no? Entonces, pues de una manera sin necesidad de código, también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Solamente como siguiendo esa lógica. Y el tiempo que se puede usar para desarrollar, pues puede ser más corto, ¿no? De lo que me llevaría a programar esa pantalla y esa lógica por detrás. Obviamente siempre va a haber trade-offs, ¿no? Algunos pros y contras, pero también va a depender pues el equipo que le está dando mantenimiento, ¿no? Si en el equipo en realidad no hay desarrolladores, sino que solo es mediante un partner o una consultora quien tiene un desarrollador y solo tienen un administrador, pues es un valor alto el que da que un administrador pueda usar este tipo de herramientas, ya que maneja una lógica, ¿no? Entonces, para alguien que ya tiene experiencia con programación, pues también puede servir adaptarse a este tipo de herramientas. Hay otros procesos que ya ofrece Salesforce también como de automatización. Por ejemplo, te da el tema de procesos de aprobación, ¿no? Que es algo que puede ser muy común en un negocio, pues que se tenga que aprobar algo. Puede ser, por ejemplo, si en una oportunidad o en un negocio, cuando se genera un descuento tal vez o cuando se agrega cierto producto, tenga que haber una validación de alguien más, algún manager o, no sé, el equipo de crédito a veces. Entonces, se pueden crear de igual manera con flujos estos sistemas que ya están adecuados para pensar en que va a haber diferentes pasos que se tienen que seguir, diferentes personas que tienen que aprobar y nosotros vamos poniendo los criterios. Eh, Existe también el tema bueno, podemos poner fórmulas o summaries, que lo que hacen es que cada que tú ves un registro, pues se recalcula la información y de manera pues automática sin tener que ir a buscar, te presenta cierta información, ¿no? Desde saber cuántos días lleva esta oportunidad, ¿no? Cuántos casos abiertos tiene una cuenta, ¿no? De forma rápida podemos hacer ciertos campos que nos den esa información y también ir agregando reglas de validación que de igual manera, o sea, trabajan cada vez que queremos guardar un registro y te dice, por ejemplo, ¿no? De una fecha de inicio del contrato no puede estar en el pasado, ¿no? Como ese tipo de validaciones. O la fecha de fin no puede ser antes de tal fecha. O simplemente si alguien tiene cierto perfil, ellos no pueden eliminar algo, ¿no? O hacer ciertos cambios. Entonces, hay reglas que nosotros podemos ir agregando para que de manera automática, pues también,
vayamos moldeando, ¿no? Hacia dónde tiene que ir el proceso. En el tema de gestión de datos, existen herramientas donde que nos sirven, por ejemplo, para hacer actualizaciones o ingreso de información al sistema de manera masiva. Tenemos el Data Loader y el Import Wizard. Son dos herramientas que me permiten manejar, por ejemplo, con archivos CSV, donde yo tengo la lista de todas las, por ejemplo, si quiero dar de alta cuentas, la lista de todas las cuentas con sus datos que hay que agregar para no tener que crearlos uno por uno, ¿no? El Data Loader el Data Import Wizard es una herramienta que ya viene por default incluso dentro de la interfaz de tu propio Salesforce. Y en el Data Loader es una herramienta que se descarga localmente en la máquina, pero tiene como ciertas opciones que no están disponibles en el Import Wizard, ¿no? En el Import Wizard es limitada como qué objetos puedes actualizar. Por ejemplo, ahí no puedes actualizar oportunidades o casos, pero en el Data Loader sí te permite usar esos objetos, ¿no? Entonces, un poco dependiendo del caso de uso, uno elige una herramienta u otra para hacer estas operaciones pues de manera masiva en la plataforma. Y hay herramientas también, un tema que es muy importante es intentar ubicar y controlar el tema de duplicados, ¿no? Sobre todo cuando está en la etapa temprana de lo que se llaman los leads o los prospectos, ¿no? Cuando queremos contactar a alguien que aún no es nuestro cliente, puede ser que de repente tengamos mucha información que no está filtrada y de repente se empiezan empezamos a tener muchos duplicados, ¿no? Si la persona ya cambió de trabajo o hay 2 o 3 que tienen el mismo teléfono o coincidencias del email, por ejemplo, el sistema nos puede ayudar también a encontrar esos duplicados. Entonces, Salesforce nos da herramientas y también de repente hay herramientas de terceros que podemos conectar a nuestro sistema que también nos pueden ayudar a manejar. Aprovecho eso para mencionar también que el administrador de Salesforce a veces no solo le toca administrar Salesforce, ¿no? Sino también muchas veces todas aquellas aplicaciones que se conectan a Salesforce, ¿no? De repente tenemos, si les digo, si tienen una que maneja duplicados, si tienen algo, por ejemplo, como DocuSign, que es para pues, la firma de documentos, si tienen el sistema de, pues, para hacer llamadas y registrar como las llamadas en el sistema, muchas veces se encarga también de esas integraciones que se hacen con otros sistemas. No a un nivel de código, sino que se instalan paquetes y simplemente se van configurando, mapeando, ¿no? Entonces, es otra también de las responsabilidades que de repente puede tener el Salesforce Admin. En el tema de seguridad, a mí el tema de cómo funciona el modelo de seguridad dentro de Salesforce es una parte que me gusta mucho cómo está implementado, ¿no? Les hablaba de que generalmente se busca el tema de tener el mínimo acceso. Entonces, dar el mínimo acceso a los usuarios y solo ir agregando en base a lo que necesitan, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles que se van otorgando desde cuál es el default a nivel organización, si es público o privado, ¿no? Privado significa solo la persona que es dueña de un registro es quien puede editarlo, ¿no? O compartirlo. Y el tema de la jerarquía de roles, que es, tenemos cierta jerarquía como si fuera un poco el organigrama, digamos, de la empresa, en donde pues un supervisor debería tener acceso a los registros que son de sus subordinados, ¿no? Entonces te permite, por medio de la jerarquía, hacer que eso sea por default. Y también incluso existen unas que se llaman reglas de colaboración o sharing rules, que es
Si alguien que no está en la jerarquía, pero necesita acceso a la información, por ejemplo, algún tipo business intelligence, entonces ellos eh, podríamos agregar una sharing rule para también darles acceso, ¿no? Que es este que dice, se abre el acceso de manera lateral, ¿no? Vertical es la jerarquía de roles y lateral es pues para personas que en realidad no son, no tienen subordinados, pero necesitan acceso a cierta información, pues también como te da ese método para abrir el acceso, ¿no? Y el tema de los perfiles y los permissions, es lo que te va dando acceso a funcionalidades, ¿no? Todos los que se mencionan aquí en la escalerita son acceso a los registros, ¿no? A las cuentas específicas, por ejemplo, si hablo, no sé, de Coca-Cola, Bimbo, etcétera. Y los perfiles y los permission sets es más acerca de a lo mejor a nivel objeto, qué objetos puedo acceder, ya sea contactos, cuentas, oportunidades, qué campos de esos objetos puedo acceder, etcétera, ¿no? Entonces son como dos líneas por las que se puede dar acceso, ¿no? Tanto de registros como de objetos y también permisos de sistema, ¿no? De repente definir si un usuario va a poder convertir los prospectos o los leads. Esos son permisos de sistema, entre otros, ¿no? Entonces, es algo muy robusto que incluso hay una certificación de la categoría para llegar a arquitecto que se llama Sharing and Visibility Designer, ¿no? Que ve con todo esto, este tema de cómo se comparte el acceso. Entonces, les digo, sí es un tema pues muy detallado y muy importante, ¿no? Para el tema de seguridad. Ahora, para el tema de la interfaz de usuario, existe esta herramienta que se llama Lightning App Builder, que también es una manera en que nosotros podemos armar las páginas que los usuarios ven, ¿no? Y agregar ciertos elementos, también configurar o poner, solo muestra este elemento cuando no sé, la cuenta esté activa, ¿no? Si aún no se activa la cuenta, pues no te lo muestra, o ciertos mensajes, ¿no? Que de repente podemos poner. Les digo, todo esto sin necesidad de código, nosotros vamos armando la interfaz y agregando los componentes. Incluso puede ser si hay un componente que creó un desarrollador o es de algún paquete que instalamos, ¿no? De algún tercero. Por ejemplo, les mencionaba el de DocuSign. Hay un componente de DocuSign que uno puede agregar donde te va diciendo dónde va el sobre que se mandó, ¿no? Quién ya firmó, quién ya lo vio, si se completó, se canceló, etcétera. Entonces, uno puede configurar esos componentes, cuándo se muestran y quiénes lo pueden ver, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera muy flexible en la que tú puedes manejar toda esta parte de la visibilidad y los elementos que se agregan, ¿no? Muy dinámico. Entonces, si un desarrollador también creó uno, pues lo puedes agregar tú en la página donde se debe ver. Okay. Les decía, otra parte importante son los reportes y dashboards. En pues es la idea de estos reportes y dashboards, pues es tener información a la mano que te permitan tomar decisiones al negocio sobre qué cambios hacer o dónde presionar, ¿no? El equipo de ventas, sobre todo, pues se maneja también mucho por el potencial de ventas o lo que le llaman el pipeline, cómo van contra sus metas, ¿no? De ventas, cosas que también un supervisor pueda ver, como les mencionaba, de todos sus subordinados, cómo vamos frente a la meta, ¿no? En un tema de servicio, pues ahí veríamos
como el tema de cuánto nos estamos tardando, ¿no? En cerrar los tickets, los casos. Y otras métricas pues que son más relevantes a ese equipo. Y estos pues generalmente es el administrador quien los crea, pero también puede haber otros usuarios que ya ellos aprendan a hacer sus modificaciones, ¿no? Sin necesidad, pero si no, generalmente esto también es una tarea que el administrador hace. E incluso, por ejemplo, si de repente dicen que quieren medir algo y mediante el análisis se determina que pues no lo podemos medir porque tal vez no tenemos un campo donde se registre eso, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya se genera ese campo que se va a empezar a llenar con esta información y ya podemos hacer ese reporte, ¿no? Si por default a lo mejor no me da el tiempo que pasa en cada etapa, yo puedo agregar ciertos campos en donde de manera automática, por ejemplo, se vayan agregando fechas y entonces ya pueda como ir recopilando esa información para hacer mis reportes. Existe también la opción de, ven por aquí hay un botón de suscribirse, ¿no? Entonces, se puede uno suscribir a ese reporte para obtener el estatus cada cierto tiempo, ¿no? De cómo va esa métrica. O incluso si se necesita hacer un análisis más profundo, donde ya un poco a lo mejor está limitado Salesforce como tal en la manera de analizar la información, pues también se puede descargar para llevarlo a otro lugar donde pues sea más fácil hacer otros análisis, ¿no? Pero de entrada ya te da acceso a estos. Incluso hay paquetes que uno puede instalar que ya vienen con un paquete de reportes para ventas y servicios y uno lo va adaptando de acuerdo a la organización. Siempre es adaptar de acuerdo a la organización. Y lo que comentábamos de los usuarios, si se necesita dar de alta a un usuario nuevo, el provisionamiento que va también respecto a qué permisos debe de tener, qué permisos le debo agregar, a qué grupos va a pertenecer, ¿no? De repente hay los queues o las colas, que es como para atención, ¿no? Y necesitamos saber si ese usuario va a pertenecer a alguno. Soporte diario, respecto a cuando los usuarios no pueden completar algún proceso, estar pendiente también de las licencias, ¿no? De que pues de repente no haya licencias que se estén usando por usuarios que ya no están en la compañía, ¿no? Puede llegar el punto donde ya tienes un proceso más robusto en tu compañía, en donde ya tienes aplicaciones externas que te ayudan a hacer ese manejo en automático, ¿no? Si se da de baja a nivel organización, que se conecte a tu sistema y también ahí lo da de baja, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se hacen manual, pero que también ayudado por ciertos sistemas, pues se pueden automatizar. Asegurar o monitorear el uso de las licencias por si se necesita pedir licencias adicionales, estar preparados, ¿no? Porque a veces es un proceso que puede tardar algunos días en estar disponibles, ¿no? Entonces, a veces siempre puedes tener como un buffer o un stock para cuando planeas tener más usuarios en el corto plazo, ¿no? Todo esto respecto a gestión de usuarios y pues también lo que platicábamos de que a veces es también dar entrenamiento sobre el uso de la plataforma o sobre nuevas funcionalidades que vayan sucediendo, ¿no? Porque a veces si uno no les avisa a los usuarios, pues ellos de repente van a notar algo raro o se mueve algo que ellos siempre encontraban en un lado y de repente lo mueven a otro lado, pues piensan que desapareció, ¿no? Entonces es una parte muy importante. Hablemos de un poco una guía para desarrollar cómo desarrollarse como administrador, ¿no? Qué recursos, qué certificaciones hay, por dónde empezar
Pues generalmente para empezar uno los refiere a la plataforma de Trailhead, que es una plataforma que Salesforce tiene, que es gratis. Tú te puedes crear tu cuenta y empezar a explorar, e incluso te permite crear organizaciones de prueba, ¿no? Tú puedes crear varias organizaciones de prueba, completas los ejercicios en tus organizaciones de prueba. Si se te ocurre algo, pues ahí puedes borrar, puedes probar, y también pues que son tal cual le llaman, pues se llaman playgrounds, que es como un lugar de juego, ¿no? Y que pues si algo pasa y de repente ya sale algo raro, pues no pasa nada, creas una nueva y lo vuelves a probar, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que hay. Aquí les dejé lo que es un trail mix, una mezcla de algunos, se llaman trails porque traen como varios módulos. Entonces, esta es una que pueden seguir para empezar. Obviamente hay mucho más contenido, pero son como algunos trail mixes bueno, algunos trails que te ayudan como a empezar, ¿no? De aprender sobre el rol, un poco lo que platicamos, y el beginner, ¿no? Que te va enseñando poco a poco todas esas funcionalidades que hemos comentado. Eso para empezar. Y generalmente, pues la meta muchas veces es certificarse. No es necesario estar certificado para poder trabajar como administrador, ¿no? Muchas personas llegamos a Salesforce sin conocer de Salesforce, pero a lo mejor con otro tipo de experiencia. En mi caso, por ejemplo, pues yo ya conocía mucho el tema de procesos de negocio, aunque no conocía la plataforma como tal, pues me había tocado trabajar a lo mejor con SAP en el tema de planeación de inventarios, o en el tema de compras. Y también cuando trabajé en un call center, pues ahí tenían como un sistema específico. El chiste es como ir y saber un poco de cómo funcionan los sistemas, tener esa curiosidad. Eso es el tipo eh, de habilidades o aptitudes que te pueden ayudar, ¿no? A tener ese trabajo. Hay muchas empresas, sobre todo consultoras, a las que pues ellos buscan que quienes trabajan con ellos se certifiquen. Entonces te pueden apoyar también ellos a conseguir esa certificación. También una certificación pues no es garantía de un empleo, siempre tiene que ir también pues mezclado con este tipo de la experiencia, la práctica, en lo que se pueda obtener. Entonces, la principal es esta de certificarse como administrador. Aquí les pongo un poco los temas que vienen en el examen. Recientemente ya se cambió, esto va cambiando mucho los porcentajes, los temas no tanto, más que nada los porcentajes, pero por ejemplo para el de administrador, ahora ya viene un 8% de las preguntas relacionadas a Agentforce, ¿no? Entonces uno tiene que estar ya familiarizado para certificarse como administrador con los temas de Agentforce. Dentro de la misma línea de administrador existe la administrador 2, donde pues ya se ven un poco de funciones más avanzadas, y ya viene incluso temas de Environment Management and Deployment, que es el trabajo con sandboxes, por ejemplo, que es donde nosotros vamos creando todos esos cambios, van pasando por una cadenita, ¿no? Nunca, la buena práctica es nunca hacer cambios directamente en producción. Todo aquello que vas a hacer cambios, pues se tendría que trabajar primero en un sandbox antes de pasar a producción, ¿no? Entonces, un poco esa certificación, pues ya trata otros temas, más avanzados, incluye temas de monitoreo, auditoría, etcétera. Digamos que ya alguien que tiene esta parte de administrador 2 va más como en la parte senior, ¿no? Del rol de administrador.
Hay otras certificaciones que también pueden ser compatibles para los admins, como por ejemplo la de Platform App Builder, que también se adentra más en este proceso que hablamos de cómo paso mis cambios de una organización a otra, cómo creo estas aplicaciones dentro de Salesforce, un poco enfocados sin código, ¿no? Cómo puedo construir dentro de la misma plataforma. Tenemos la parte de consultor también, tanto de Sales Cloud como de Service Cloud. Y pues también se podría expandir un admin a temas de business analysis, ¿no? Si te puede ayudar como a hacer una fusión entre esas dos vertientes, ¿no? Un poco para robustecer pues también tu perfil. Y existe la certificación de especialista de Agentforce, pues que también te mantiene al tanto de esas nuevas funcionalidades que se han ido agregando, ¿no? De repente empiezan a haber más empresas que están implementando estas funcionalidades. Nos comenta María José, en un proceso de transición de carrera, búsqueda de la primera oportunidad, ¿qué recomendarías para conseguir mi primera oportunidad? Primero que nada, pues está lo de acercarse también al tema de comunidad. De repente por ahí puede haber alguien que te enteras, ¿no? De ciertos programas que te pueden ayudar a obtener esa primera oportunidad, que puedan tener alianzas. También de repente pasa que hay consultoras que generan arman bootcamps, ¿no? Donde te enseñan las herramientas, y lo que sucede ahí es que ellos están buscando también gente para agregar a sus equipos. Entonces, esa es una manera de también capacitar, ver cómo te adaptas y potencialmente contratarte, ¿no? Si tu perfil es adecuado a lo que ellos están buscando. Esas son algunas formas, y pues estar pendiente de oportunidades que haya. Ir estudiando por una parte en los trails o mantenerse actualizado, ir comunicando también tu proceso, ¿no? Para darte más visibilidad, ¿no? Entonces, un poco rodearte, pues de lo que hay. Por ahí de repente sí salen oportunidades para, pues para integrarse, ¿no? Son buenas opciones para pues aumentar esas oportunidades. Yo te recomendaría mucho mantenerte en contacto pues con la comunidad. Otra parte del crecimiento profesional puede ser si tú te interesa entrar a la parte como en un camino, le llaman el camino al arquitecto técnico, que es en realidad la certificación de administrador, si se fijan aquí, es opcional para este camino. Sin embargo, es una certificación que se recomienda pues para todos los profesionales de Salesforce, la de administrador, porque es la que te permite conocer más a fondo las funcionalidades que vienen de manera estándar, ¿no? Entonces, aunque no es un requerimiento para el camino de arquitecto, pues sí es un fundamento importante, ¿no? Donde ya para ser arquitecto, pues sí te puede ser que te tengas que meter en temas de conocer un poco de código y ya meterte en temas más de arquitectura, ¿no? Pero como administrador, pues también podría ser un goal. O sea, sí vas a necesitar meterte un poco con el código porque piden la de Salesforce Developer, pero no puede ser no tan a fondo, ¿no? Para ese tema, sino más acerca de los sistemas, ¿no? Diseño de los sistemas, cómo se conectan. Vamos a ver algunas preguntas por aquí. La diferencia entre un administrador funcional y técnico. Esa es una manera también
que aparecen muchos vacantes como consultor funcional de Salesforce. Entonces, el funcional siempre se va a hacer más hacia lo que es declarativo, y declarativo es lo que se puede hacer con clics, configuración, ¿no? Como técnico, un administrador técnico podría ser alguien que sí está más del lado de, como por ejemplo, un platform app builder, alguien que tiene esa certificación, está un poco en medio entre administrador y developer, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a ver vacantes en donde se pide, por ejemplo, que un administrador pueda entender como el código. Entonces, va a depender mucho lo que necesite esa empresa. Por eso a veces piden que sea más del lado técnico, ¿no? Porque tienes que poder entender también cómo se hace lo que ya existe, que es la parte de código. Entonces, hay administradores que pudieran estar más enfocados a la parte de usuarios, por ejemplo, o de otras configuraciones de reglas de asignación, de los duplicados, un poco más del lado de usuario, entrenamiento, y puede haber otro administrador pues que esté más en la parte de flujos, ¿no? No todos los administradores tienen como conocimiento a fondo de armar sistemas con los flujos, ¿no? Aplicaciones con los flujos. Entonces pudiera ser que esa sea la diferencia, ¿no? Entre los dos. A lo mejor alguien que tiene un poco más de experiencia en la lógica de programación para que también pueda hacer algunas cosas más básicas de ese lado, ¿no? Generalmente van a haber vacantes que mezclan eso, ¿no? Que es una vacante de administrador, pero te pide tener ciertos conocimientos técnicos. Nos dice Guillermo, está en la parte de Marketing Cloud. Ok, ¿qué trail me puede ayudar para ver la parte de Sales y Service? Pues son estas dos, esta parte donde viene de Admin, Beginner y Intermedio. La parte de administrador incluye tanto ventas como servicios, Sales y Service. Entonces, dentro de esos trails, tú vas a ver configuración de ambas nubes, porque en sí es dentro, Sales y Service, pues es dentro de una misma organización, no es una instancia aparte como en el caso de Marketing Cloud. Entonces, si tú empiezas por aquí, pues vas a empezar a ver, generalmente te empiezan a enseñar la parte de ventas y llega un punto donde ya ves también toda la parte de servicio. Y en tu Playground vas a tener los dos. Los administradores ven temas de integraciones. Generalmente las integraciones que ven los administradores son más en Exchange. Cuando se instalan paquetes. Entonces, hay de repente herramientas de terceros que crean, que tienen sus paquetes, ¿no? Si tiene, por ejemplo, tienes Twilio para los mensajes, Genesis para las llamadas. A mí me ha tocado trabajar con DocuSign, con Salesloft. Entonces, hay esta plataforma que ya tiene para instalar cosas en tu Salesforce. Y tú como administrador te encargas de instalarlo y de hacer algunas configuraciones. Como tal en Trailhead, creo que sí hay unos trails que son, a ver, App Exchange. No, ¿cómo? Exchange. Ya hasta le cambiaron el nombre también. Ahora ya es Agent Exchange. Entonces tú puedes buscar acá y te van a salir algunos. Creo que estos están más relacionados, pero es esto, App Exchange Agent, ahora se llama Agent Exchange Basics,
y aquí te explica cómo explorar esa tienda de aplicaciones, ¿no? Cómo instalar los paquetes y pues cómo lo configuras. Ahí ya de repente va a haber muchos paquetes que son gratis, entonces ahí puedes practicar cómo instalar esos paquetes, cómo cada uno va a tener configuración diferente. Entonces puedes buscar este trail. Te lo voy a pasar por aquí. Para admin, aparte de realizar las rutas, el trailhead, fuera de trailhead, puedes buscar pues que haya como proyectos. Están también, aparte de los trails, los super batches, que son de repente un nivel más arriba de los módulos regulares, porque aquí no te llevan tanto de la mano, te dan un requerimiento y tú tienes que solucionarlo. Entonces, en esta parte es un poco más, requiere un poco más de conocimiento, ¿no? Y de practicar y de prueba y error hasta que salga, ¿no? Entonces hay muchos super batches que también vale la pena completar, porque ahí ya sí es un poco más de demostrar pues que tienes esas habilidades adicionales de entender un requerimiento, no simplemente seguir los pasos, ¿no? Entonces, se pueden ir explorando, pues también como un check, ¿no? De si soy capaz de hacerlo, si no, pues pides ayuda a la comunidad para que alguien te pueda explicar como por dónde ir. Eso también es algo que puedes hacer y pues ver si te puedes involucrar en algún proyecto, ¿no? Porque, o sea, Trailhead está bien, pero sí necesitas eh, pues empaparte un poco más de otros casos, ¿no? De repente puede haber por ahí un proyecto y que tú lo busques replicar o tal cual tú crearte tu propio proyecto con algún caso, algún negocio que tú conozcas, ¿no? De repente si alguien en tu familia tiene un negocio, ver cómo eso lo puedes adaptar a Salesforce, ¿no? Entonces, hay muchas opciones también para eso.